Bendiciones, hermanas, este nuevo día. Saludos cordiales a todas mis hermanas que están viendo su programa con ojos de mujer. Vamos a continuar este día, hermanas, con el tema de la fe. Pero vamos a pedir a nuestra hermana Danixa que nos inicie con la oración. Cambio. Así es, hermoso Dios, hacedor de todo el universo y hacedor de nosotros, Señor. Damos las gracias de que nos permites estar aquí en este espacio para aprender, Señor. Necesitamos cada día que nos guíes, que nos enseñes, Señor. Y te pedimos, Señor, que en cada hermano que esté aquí, Señor, y aún los hermanos que están a la escucha, que nos puedas limpiar con tu voz, Señor. Bendice a mi hermana que es la que va a estar compartiendo, Señor, que cada palabra enviada por ti, por medio de mi hermana, Señor, sea plantada en cada una de nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermana Rosy. Gracias por la oración. En sí, hermana, vamos a continuar. Hablábamos ayer de la fe. Digamos que la fe se encuentra la definición de fe en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así llama la pregunta también: ¿cómo adquirimos la fe? Y nos íbamos a Romanos 6:16, que dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y luego también hacíamos la pregunta: ¿para qué nos sirve la fe? Y es parte de la armadura de Dios. En Efesios 6:16 dice: tomando pues, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces también la fe nos sirve como protección. Nos sirve primeramente para creer en el Señor Jesús, para nuestra relación con Dios. Nos sirve como protección, como escudo contra todas las ideas que el diablo nos pone, o el mundo. La fe nos sirve como un escudo. Y si tenemos fe, es que también tenemos la palabra, porque la fe dice viene por oír, el oír. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos fe es porque la palabra ya está o parte de la palabra ya está en nosotros, y es la que nos defiende de esos dardos del maligno, cuando nos envía a nuestra mente los pensamientos, ideas, o también decíamos que puede ser a través de personas. Un saludo para nuestro hermano René García, nuestra hermana Dora Gutiérrez, nuestra hermana Patricia C. Torres, que está viendo el video. Dora Gutiérrez dice: Dios las bendiga. Amén, hermanas. Dios las bendiga. Qué bueno que están acompañándonos en esta mañana en nuestro tema de fe. Ayer estuvimos viendo a algunas mujeres. Mirábamos a Ruth, a Abigail, a Esther, mujeres que usaron su fe, unas con sabiduría, otras con valor, con amor, con paciencia, y lograron la bendición de Dios, el galardón de Dios con su fe. Ahora vamos a analizar otra mujer muy importante y que no era del pueblo de Dios. Estamos hablando de Rahab, hermanas. Vamos a analizar la vida de esta mujer que aún no siendo del pueblo de Dios, alcanzó la misericordia de Dios mediante la fe. Y vamos a ver en Hebreos 11:31. Creo que es mi hermana Danixa, o no sé si es mi hermana Rosy, que me acompaña a leer ahí, por favor, en Hebreos 11:31. Cambio. Amén. Bendiciones, mi hermana. Dice el versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cambio. Amén, hermana. Aquí quedó escrita ella ocupando un lugar en los héroes de la fe. Su nombre quedó aquí. Y ahorita vamos a ver la historia, hermana, en Josué 2, del 8 al 14, hermana Danixa, por favor. Josué 2, del 8 al 14.
cambio. Amén. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Cambio. Amén. Amén, hermana Danixa, gracias. Así, esta es la historia. ¿Por qué Rahab hizo esto? Leemos aquí en la palabra de Dios que por fe, porque Rahab y todo el pueblo había escuchado ya de los hechos del Señor. Sí. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué habían desmayado? ¿Qué habían escuchado del pueblo de Israel? Habían escuchado que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. La fe, dice, viene por el oír, y ellos ya habían oído los hechos grandes, las grandezas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces, la fe llegó a Rahab porque había escuchado lo que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. Temor había caído sobre esta gente, y Rahab creyó que Dios era fuerte, que Dios era grande, que amaba a su pueblo, que iba delante de su pueblo. Entonces ella se puso lista, hermanas, y dijo, yo voy a ayudar a estos hombres, a los dos espías. ¿Y quién era Rahab? En Hebreos 11:31, que acaba de leer nuestra hermana Danixa, dice, Rahab la ramera. No solamente era una mujer que no era del pueblo, sino que además era una mala mujer, o una mujer que tenía una profesión deshonesta o inmoral. Era ramera. Y ustedes saben lo que es una mujer ramera, una prostituta, es el término que se usa en nuestro tiempo. Entonces Rahab era una mujer inmoral, prostituta, pero que aún en esa condición ella pudo ejercer fe, pudo creer en Dios. Un saludo a nuestra hermana Patricia Torres. Buenos días, hermana Dolores, bendiciones a Salia Reyes de Reyes Marcial. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, hermanas. Bendiciones para ustedes. Entonces estamos viendo quién era Rahab. Entonces, hermanas, a unas mujeres que no conocen de Dios todavía, que no son del pueblo, que no están en la iglesia, pueden ejercer fe y les es contado por justicia. Pueden obtener la fe. Entonces, para tener fe no es necesario, o sea, cualquier persona puede alcanzarla y puede levantarse de la condición. Muchas veces algunas mujeres piensan que porque
no llevan una vida honesta, les está negado el derecho a ejercer fe. No, cualquier mujer puede ejercer fe en Dios, puede salir, levantarse de su condición, aunque sea pecadora, tiene la oportunidad, como vemos esta mujer, que ella tuvo la oportunidad porque ella creyó en Dios y salvó su casa. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice, os ruego pues ahora que me juréis. Ella quiso asegurarse por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Y no solamente pidió para ella, pidió para su padre, para su madre, para sus hermanos, para sus hermanas y para lo que ellos tenían, para su economía también, que guardasen no solamente sus vidas, sino también la economía. Y dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, los espías. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Sí, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. O sea, que los espías hicieron este acuerdo con ella. Tú pones una señal en la ventana. Ella puso la cuerda de grana, dijo, y reúne ahí a toda tu familia, toda tu parentela, y van a ser salvos. Nosotros nos hacemos responsables de los que estén dentro de tu casa. Si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. O sea, le dijeron los espías, si nos descubres, ya no hay trato. Luego dice, ella respondió, sé así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ok, entonces ella no descubrió el secreto, y cuando el Señor entregó esa tierra al pueblo de Israel, ellos le respetaron su vida, su familia, así como lo habían prometido. Bendiciones para nuestra hermana Olga Torres, que está viendo el video. Entonces, hermanas, qué importante es creer en el Señor, ejercer fe. Y ya vemos que es por medio de oír y creer. Entonces, esta mujer con esa condición tan tremenda, espiritual, inmoral, alcanzó misericordia por fe. Aquí vamos viendo cuán importante es la fe, que nos sirve como escudo, que nos sirve al final para la salvación, para la vida eterna. Es necesaria la fe. Es el ingrediente con que los hijos de Dios trabajamos para todas nuestras obras. Todo lo que hacemos tiene que llevar, hermanas, fe. Porque en Hebreos 11:6 dice, vamos a leerlo. Mi hermana Danixa, si me acompaña, por favor, Hebreos 6:11. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos? 6. 11:6, perdón. 11:6. Cambio. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cambio. Amén. Hermanas, si nosotros vamos a la iglesia, somos hijas de Dios,
pero no tenemos fe. Dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a tener contento al Señor, no vamos a tener esa comunión con Dios si no tenemos fe. Dice que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nosotros hemos creído en Dios, si nos hemos bautizado, si estamos en la iglesia, tenemos que estar seguras, creer en nuestro corazón que hay un Dios en los cielos que nos escucha. Amén, hermanas. Y que nos responde. Y se crea que le hay. Y también que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios nos va a dar esa petición que le hicimos. Dios nos va a dar esa recompensa. Porque por eso le pedimos, por eso le buscamos, porque creemos que hay. Pero dice que una persona que no tiene fe o que duda es como las olas del mar y no agrada a Dios. Y dice que así, si dudamos, el Señor no nos va a responder, hermanas. Entonces, es importante creer en Dios. Ejercitar nuestra fe cada día que nuestra fe vaya creciendo. Tan importante es este personaje, hermanas, que estamos leyendo, Rahab, la ramera, que de ahí viene la genealogía de Cristo. Vamos a ver, hermana Danixa, en Mateo 1:5, por favor. Cambio. Mateo 1:5. Amén. Mateo 1:5 dice de esta manera. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Cambio. Amén, hermanos. Ahí empieza la genealogía, dice genealogía de Jesucristo. En el versículo Mateo 1:5 dice Salmón engendró de Rahab a Boz. Ayer estábamos mirando de Ruth, hermanas. A Boz. Y Boz engendró de Ruth. Entonces, inicia con Rahab. Nace Boz. Rahab era una mujer que no era del pueblo, era una mujer inmoral, pero que alcanzó la misericordia de Dios. Engendró a Boz. Y Boz engendró de Ruth. Acuérdense, hermanas, que también Ruth no era del pueblo. Ruth era la moabita que se fue con Noemí. Ayer hablábamos de ella, cómo ella tuvo fe, tuvo amor y tuvo paciencia, porque dentro de ella sabía que si se iba con Noemí, el Señor la iba a bendecir. Entonces, la genealogía de Jesucristo viene de Rahab, inicia con Rahab y con Ruth, personas que no eran del pueblo. Sin embargo, de ahí viene la línea de nuestro Señor Jesucristo, de Rahab y de Ruth. Mujeres que por fe fue algo tan tremendo, hermanas, que estas dos mujeres sin ser del pueblo quedaron escritas aquí, y no solamente quedaron escritas, de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ellas participaron en la genealogía de Jesucristo. Entonces, todo esto lo alcanzaron por medio de la fe. No eran, pero ellas se allegaron por fe. Por fe participaron de algo tan importante. Por fe salvaron sus vidas, salvaron, en el caso de Rahab, salvó su vida, su familia, su economía, y quedó escrita en los héroes de la fe y formó parte de la genealogía del Señor Jesús. Igual también Ruth, no siendo del pueblo, alcanzó por fe a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo, salvó su vida, encontró un esposo y un esposo rico. Bueno, todas estas bendiciones fueron alcanzadas, hermanos, por estas grandes mujeres por fe. Ahora sí voy a dar cambio en sala. Si alguien quiere participar, un comentario, adelante, hermanas. Cambio.
Amén. Mi hermana Dolores, bendiciones, y para todos los hermanos acá conectados, tanto en Facebook como acá en Sello. Y esta historia, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, de Rahab, me maravilla, mi hermana, sobre todas las cosas, porque vemos que toda persona, ¿verdad?, es valiosa a los ojos de Dios. Y qué decir de todo lo que esta mujer hizo, todo lo que esta mujer hizo. Y aún, ¿verdad? Ella sabía, bueno, siendo prostituta, cómo ella pudo también entender que Dios, ¿verdad?, es verdadero, que Dios era, bueno, hablando de tiempo, verdadero, y cómo Ujú. creyó también en él. Y en vez de continuar en esa rebeldía, ella prefirió obedecer y salió también, ¿verdad?, a la ayuda de aquellos siervos de Dios. Y eso es algo muy, muy bonito también de resaltar, ya que vemos que es una mujer que de alguna manera podríamos decir inteligente, inteligente porque conocía también la historia de lo que estaba pasando acá en Israel. Y como también, ¿verdad? Dios le dio también esa victoria solamente, ¿verdad? Por creer y poner su fe en que las cosas se iban a dar como se les estaba dando, diciendo, perdón. Así que vemos, ¿verdad? A esta mujer sería como también un modelo a imitar con respecto a lo que, a su firmeza, aunque de verdad puedo decir, mi hermana, signifique también en muchas veces ir en contra de tu propia gente, de tu propia familia, no. Estas cosas no nos deberíamos sorprender. Así mismo hizo esta mujer, no puso la mirada en que si le iban a decir algo en todas estas cosas, sino primeramente la puso en Dios. Así que siempre, ¿verdad? Para nosotros queda el confiar y creer también en el Señor. Cambio. Amén, hermana. A ver, si alguien más quiere hacer un comentario, adelante, cambio. Sí, mi hermana, buenos días. A mí también me admira esa fe de rap, que como por haber escuchado lo que Dios estaba haciendo, que abrió el mar, y cómo Jehová defendió a su pueblo. Ella ya había escuchado eso, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos escuchado aún más, porque se junta eso y se junta lo que lo que ha pasado hasta esta fecha, y cómo no perderse en ese Dios de poder, de amor, ¿no? Cómo no tenerse, si Raab confió, creyó, actuó, eh, Dios que era de cada una de nosotras. Yo creo que aún más, ¿no? Cambio. Amén, hermana Rosy, hermana Danisa, gracias por su comentario. Sí, hermanas, y como un dato curioso, hermanas, el nombre de Rahab, el significado del nombre, era de un demonio marino. Fíjese lo tremendo, de la esencia de esta mujer. El significado de Rahab, o Rahab significa, era el nombre de un demonio marino. Era el ángel de la insolencia y el orgullo. Esto era Rahab, hermanas. Pero en esa condición, ella creyó a Dios, ejerció fe. Es algo tremendo, pero ella se levantó, salió de ahí, de esa condición inmoral de insolencia y orgullo. Dice que, imagínense qué mujer era. Yo me la estoy viendo toda pintada, maquillada y con una soberbia tremenda esta mujer. Si su nombre significa insolencia y orgullo, o era el ángel de esto, pero aún dejó todo esto. Lo dejó porque en su corazón cayó el temor cuando escuchó los hechos que Dios había hecho con su pueblo, y dijo, me conviene creer, me conviene servirle a este Dios.
y dejó lo que ella era, cambió, se arrepintió, pero tremendo, hermana. Entonces aquí nos da una gran lección, que no importa la condición de la mujer, la condición en que se encuentre, lo que haya hecho, puede levantarse de esa condición a una vida digna, a una vida a ser hija de un rey, a una princesa limpia, pura, habiendo dejado su condición, solamente ejerciendo fe, solamente creyendo. Si Rahab pudo hacerlo, cualquier mujer en la condición que se encuentre puede hacerlo. Solamente decídase, tenga fe y decídase a dejar el pecado y puede levantarse de esa condición y elevarse a ser una hija de Dios, una princesa, hija de un gran rey. Amén, hermanas. Es tremendo, es muy bonito lo que nos enseña la palabra de Dios, el consuelo que nos da, el aliento. Porque si hay una mujer que nos está escuchando que tiene una condición de pecado, cualquier condición, Dios la puede levantar, Dios la puede perdonar, solamente tiene que creer, solamente tiene que ejercer fe y levantarse de esa condición a una vida digna, a una vida de una hija de un rey. Hermanas, es preciosa la palabra, los cambios que puede hacer. Esta mujer dejó historia, dejó su nombre escrito ahí con los héroes de la fe. Entonces podemos levantarnos. Yo le invito a cualquier mujer que nos esté escuchando, cualquiera que sea su situación, puede salir de ella. Amén. Solamente ejerza fe, crea en Dios y arrepiéntase de esa vida que lleva y venga a la nueva vida, a la vida que Cristo Jesús nos ofrece. Amén, hermanas. Seguimos entonces adelante. Vamos a irnos a Hebreos 11. Vamos a seguir viendo cómo la palabra de Dios nos dice ahí para qué nos sirve la fe. Nos quedamos en el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y allí empieza una serie, hermanas, de a escribir. Por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios por el arca, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé también construyó el arca. No había llovido, pero él creyó y dice que por esa fe se salvó él y su casa. Dice que también por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces la fe también nos sirve, hermanas, para algo imposible. Nos da fuerzas. Le dio fuerzas a Sara para concebir aún fuera de tiempo. Ya ella había cesado su costumbre de las mujeres, lo que es el periodo, ya no ovulaba, pero el Señor hizo un milagro. ¿Por qué? Porque ella le creyó que si el Señor se lo había prometido, se lo iba a dar. Y tuvo un hijo. Fuera de tiempo, cuando era imposible, humanamente, el Señor le contestó por fe, porque ella creyó. Entonces le dio fuerzas para crear y un milagro obró ahí en ella para que pudiera, en ella y en su marido, porque dice que también de de uno ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo, por lo cual dice también de uno, y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces este era Abraham, ya viejito, pero también pudo procrear, pudo engendrar un hijo, porque por la voluntad de Dios. Amén, hermanas. Así que es tremendo cómo los personajes que quedaron escritos por la fe. José también al morir mencionó la salida de los hijos de Israel
y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él dijo, cuando salgan de Egipto, él tenía fe. Vea que todos estos personajes, hermanos, algunos no alcanzaron las promesas, pero ellos vivieron el tiempo que vivieron, ellos las tuvieron en su corazón, las disfrutaron, las vieron como de lejos, dice. Pero aún José, al morir, tuvo fe todavía, dijo, cuando salgan, porque él sabía que un día iban a salir, que un día el Señor los iba a sacar, llévense mis huesos. Entonces, nosotros podemos vivir con fe en nuestra vida y quizás cosas que no se cumplan en nuestro tiempo, pero aún después de que nosotros hayamos partido con el Señor, se van a cumplir. Pues esa fe también debemos de manejar nosotras las hijas de Dios. Esa fe debemos de vivir continuamente nuestra vida en fe y aún cuando llegue el término de nuestros días, saber que se va a cumplir esas cosas. Amén, hermanas. Por la fe dice también Moisés. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés, el rey había mandado que mataran todos los niños. Sus padres tuvieron fe, lo vamos a esconder para preservarle la vida. Por fe fue escondido y libraron su vida. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué, hermanos? Porque a él su madre, como su madre le habían buscado una nodriza y fue su propia madre, a él le había inculcado todo lo del pueblo de Israel, como el Señor, lo que iba a hacer con ellos. Entonces él ya había oído, estaba dentro de él esa fe, él creía en el pueblo, entonces eligió sufrir allá con su pueblo porque esperaba algo más grande que lo que le daba el ser hijo de la hija de Faraón. Y se escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. El Señor le había dicho que pusieran señal en los dinteles de las puertas. Él creyó, él celebró la Pascua y puso la sangre en los dinteles, porque él creyó, si yo pongo la sangre, ningún primogénito de los hijos de los hebreos va a morir, y así fue. Por la fe pasaron el Mar Rojo, todo esto. Dice, aquí donde decíamos, ¿para qué nos sirve la fe? Habíamos dicho que es el escudo, que nos sirve para protección, que nos sirve para alcanzar buen testimonio, pero aquí en Hebreos también 6:33 viene una lista de lo que se puede hacer con la fe, o de lo que estos hombres, héroes de la fe, hicieron por medio de la fe. La vamos a leer aquí. Dice en Hebreos 11:33, porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ok, hermanos, entonces toda esta lista de cosas que hicieron esos, también nosotras como mujeres de fe podemos hacerlo si creemos en el Señor. Es preciosa la palabra, aquí nos dejaron ejemplo, testimonio de que nosotros podemos usar de fe como hijas de Dios para hacer tantas cosas que podemos hacer, hermanos. Solamente si usamos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos espacio en sala. Si alguien quiere hacer un comentario, puede agregar algo. Amén, hermanas. Cambio. Sí, mi hermana, es interesante, ¿verdad? Ahora acá usted hablando sobre, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Y vemos que la fe, ¿verdad? Es la única respuesta que podemos tener, bueno, respuesta necesaria ante la gracia de Dios. Es necesario, ¿verdad? Y vemos como Dios ha prometido, ¿verdad? Esa fidelidad a cada una de nuestras vidas, pero también tiene que haber esa fidelidad y perseverancia. Acá vemos que a través de los textos que usted ha mencionado, hay varias personas en las cuales hacen referencia a la fe. Y ahora, ¿verdad? Podemos tomarlos para nuestros tiempos porque aquel Dios a quienes aquellas personas un día pusieron su mirada es el mismo que está, ¿verdad? En estos tiempos. No es un Dios limitado, no. Es algo que Él puede hacer cosas asombrosas en aquel o en aquella mujer, ¿verdad? Que quizás dice, no puedo avanzar o ve que hay, estará pidiendo algo, pero sabemos que es en el tiempo de Dios, pero en todo este tiempo hay que ir esperando, manteniendo esa confianza en Dios. Aun cuando no veamos las cosas, siempre debemos nosotros permanecer en esa confianza. Quizás hay personas que nos pueden fallar, pero Dios nunca va a fallar si no es en su tiempo. Pero es necesario que en ese proceso, en ese tiempo que nosotros estamos de espera, no, ¿verdad?, venga a nosotros, ya que sí vienen muchas cosas a nuestras mentes, pero en medio de todo ello, nuestra confianza, el creer de que Dios hará aquellas cosas, eso va a llegar. Así que es necesario tener fe, pero no dudar en ningún momento de que Dios no lo puede hacer. Claro que sí, pero creo que sí se hace, mi hermana, necesaria, ¿verdad?, tener esa confianza en aquello que Dios ha prometido para cada una de nuestras vidas. Cambio. Amén, hermana Danita. Sí, es la convicción y esperar el tiempo del Señor. Si el Señor ya nos ha dado respuesta, pues hay que mantenernos firmes, aunque vengan ataques, aunque miremos cosas que parece que no, nosotros debemos de mantenernos firmes. Y si, sobre todo si ya hemos tenido alguna, ¿cómo se dice?, testimonio, una palabra de fe, algo que nos como que nos asegure, o más bien una señal que nos ha sido dada sobre alguna petición, pues ahí nos debemos de mantener firmes, creyendo, inamovibles, creyendo en Dios, que Dios hará permanecer. Y aún de la fe la debemos motivar, buscarla, trabajar en ella, y el Señor es bueno, hermanas, y nos va a contestar. Si simplemente sabemos que hay un Dios, un Padre celestial, y que somos sus hijas, con eso tenemos. Y esperar en el Señor. Es preciosa la palabra de Dios, es como un cofre lleno de joyas que le buscamos, hermanas, y encontramos, y vamos encontrando cosas preciosas. Esto de la fe está tremendo, es un tema que a mí se me hace como que difícil, pero es un tema muy bonito, muy precioso, y que es necesario verlo, meternos a profundidad, escudriñar la palabra, porque nos sirve, nos da aliento, nos ayuda a aumentar nuestra fe, a creer, a tener más confianza. Amén, hermanas. Entonces damos oportunidad, si alguien más quiere participar. Un saludo para nuestra hermana Olga Torres, que está viendo el video. Dios la bendiga aquí en su programa Con Ojos de Mujer. Si alguien más quiere participar, hermanas, una última participación, adelante. Cambio. Yo le bendiga, hermana Dolores. Ahorita que está usted tocando este tema de la fe, bueno, yo me recuerdo, no me acordaba muy bien, y yo decía, bueno, de veras, ¿cómo, de qué se me habló, o de qué fue lo que realmente escuché cuando yo verdaderamente acepté a Cristo? Sí recordaba una alabanza que dice, yo tengo fe en Cristo, pero la vida es aceptar a Cristo. Y bueno, pero me estoy acordando también de que en esos días
escuché muchas, porque yo acepté a Cristo por medio de la radio, ¿no? Y creo que sí lo he compartido. Entonces yo escuchaba alabanzas, programas, ¿verdad? Y muchos de ellos precisamente hablaban de esto, ¿no? De la fe, de que la palabra, la fe viene por oír la palabra de Dios, y muchas alabanzas que nos transmitían fe, ¿no? Había una de ellas que decía, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Y bueno, antes de eso decía que, pues, que todo pecado Él lo borrará, y así, ¿no? Como lo predica usted. Y todo esto que usted estaba hablando me recordaba esas alabanzas, ¿no? Una de ellas es también que no dejemos de luchar, por el nombre de esa fe que tenemos. O sea, si verdaderamente tenemos fe en Cristo, no debemos de dejar de luchar, de seguir adelante, confiando, creyendo en el Señor, porque si dejamos eso, pues, bueno, así lo digo yo, no recuerdo ni una alabanza, pero sí, lo principal, ¿no? Que si dejamos de luchar, pues Jesucristo, digo, el enemigo nos va a destruir, pues nos va a acabar, y pues nos va a hacer volver atrás, y pues qué triste sería volver hacia atrás, ¿no? A no creer en el Señor, a dejar esa fe, pues muy importante que siempre confiemos en esa fe, que no la abandonemos, pues que sea el centro de nuestra vida, ¿no? El tener esa fe en que Cristo perdona nuestros pecados, y que cualquier cosa Él nos va a ayudar, cualquier problema Él nos va a, ¿cómo se dice? A solucionar, pues a ayudar, a fortalecernos, ¿no? En las pruebas, en las luchas, todo esto. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Y si algo tiene que corregirme, ¿no? Pues adelante, cambio. Estamos aprendiendo, cambio. Amén, Leti, qué bueno que participaste esta mañana. Sí, Leti, no debemos dejar que la fe mengue, sino al contrario, alimentar la fe. ¿Cómo podemos alimentar la fe? Pues leyendo la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios, escuchando alabanzas, como a ti que te gusta tanto, caminando. Debemos caminar en fe, en oración, de rodillas con el Señor, ahí pidiéndole. Así hacemos crecer nuestra fe, escuchando alabanzas, como a ti que te gusta tanto escuchar las alabanzas, también traen a nuestra vida fe, escuchando predicaciones, testimonios, y sobre todo los testimonios escritos aquí, leyéndolos. Es la palabra de Dios. Eso va a hacer crecer nuestra fe. Día con día nosotros debemos alimentarnos, y sobre todo de rodillas, Leti, de rodillas, humillar nuestra carne. Es agradable delante del Señor, y eso nos va a servir para crecer, para alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra fe, de dejarlo que crezca, no dejarnos, seguir alimentando esa fe. Si es poquita, que crezca, y cada vez que el Señor nos contesta una petición, también crece nuestra fe. Cada vez que escuchamos también el testimonio de algún hermano o hermana que nos dice, me pasó esto, el Señor me contestó, también crece nuestra fe, nos ayuda. Nuestra hermana Elizabeth Ramírez Vázquez está viendo el video. Nuestra hermana Elizabeth ya tenía días que nos había dejado. Qué bueno que hoy está con nosotros. Que Dios la bendiga. Y estamos en el tema de la fe, diciendo que debemos apoyar esa fe, ayudarnos a que esa fe crezca día con día. Entonces, hermanas,
pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Y cómo adquirimos la fe? Pues la adquirimos mediante el oír, y el oír palabra de Dios. En Romanos 10:17, y nos sirve, es el escudo, dice, tomando también el escudo de la fe. Es parte de nuestra armadura, nos protege y nos ayuda a dar buen testimonio, nos ayuda a ganar nuestra familia por fe, nos ayuda nos da fuerza cuando no las hay, nos ayuda a tantas cosas, hermana. Por fe podemos hacer mucho, nosotras como hijas de Dios. ¿Verdad? Dios me las bendiga. Este ha sido. También un saludo para nuestra hermana Francis Rojas, que me da mucho gusto, Francis, que estés aquí con nosotros en este programa Con Ojos de Mujer. Tus hermanas haciendo un recuento. La fe es la sustancia con la que Dios trabaja. Con fe agradamos a Dios, y pues también nos sirve como protección, y nos sirve para alcanzar buen testimonio, y nos sirve para ser salvas para la vida eterna. Entonces le damos oportunidad a nuestra hermana Rosy que nos despida en oración. Dios las bendiga. Estamos la siguiente semana. Cambio. Pues Dios, de verdad, damos las gracias por permitirnos escuchar, Señor, por permitir escuchar esa fe, Señor. Y estoy convencida, Dios, de que cada una de mis hermanas, entre más escuchamos de ti, Señor, más creemos en ti, Señor, y más confiadas estamos en que tú vas con nosotros, Señor. ¿Qué temor podemos tener, Señor? ¿Qué aflicción podemos tener si tú cargas, Señor, con nuestra vida, Señor, si tú estás ahí de consejero, Padre Santo? Gracias por acompañarnos en nuestra vida, en nuestro caminar. Y te pido, Señor, por cada hermana, por cada hermano, Señor, que estuvo aquí, Señor, tanto por los medios de comunicación que nos has permitido. Bendice, Dios, bendice a tu pueblo, Señor, y aumenta la fe, Señor, para tus hijos cada día más, Señor. Gracias por alimentarnos, gracias por estar con nosotros y por fortalecer cada una de las cosas que tú nos puedas hacer pasar. En el nombre de Jesús damos las gracias, bendiciendo a mi hermana que está aquí dispuesta a compartirnos, Padre, ese hermoso tema. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Es jueves 9:30 a 10:30 y viernes 9:30 a 10:30.